¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana ha sido una semana bastante intensa, una semana movida, una semana de cambios constantes. Hemos pasado por cambios de presidencia a propósito de lo que fue la vacancia del entonces presidente Martín Vizcarra, la asunción, la toma de mando de Manuel Merino, las protestas que dejaron un saldo de 2 jóvenes fallecidos, decenas de heridos, personas desaparecidas que afortunadamente ya regresaron a su casa por la presión de las redes sociales, los movimientos de derechos humanos, la acción de algunos congresistas, y que ha terminado finalmente con la toma de mando de Francisco Sagasti, congresista del Partido Morado. ¿Cuáles son los cambios que se van a generar? ¿Qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante en la situación política, con miras a las elecciones de abril del 2021, para analizar la coyuntura actual y lo que puede ocurrir en estos próximos meses? Estamos ya en contacto con Salomón Lerner. Él es director de Otra Mirada, ha sido presidente del Consejo de Ministros, y con Rafael Roncayolo, analista político, ha sido también canciller de la República. Y con ellos vamos a tratar de analizar un poco la situación actual, esta coyuntura que hemos estado viviendo, y un poco tratar de dar algunas luces respecto a lo que podría ser también la mirada respecto a lo que podría ser estos próximos meses, en lo que se debate también nuestro futuro político cercano. Salomón, Rafael, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Otra Mirada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Encantado. Bien, empecemos un poco por analizar, en primer lugar, la posición en la que quedan los partidos políticos actuales, ¿no es cierto?, luego de toda esta semana de movimientos, ¿no es cierto?, cómo queda Acción Popular, cómo queda el Frente Amplio, cómo quedan estas organizaciones políticas que están representadas en el Congreso y que nos llevaron a este escenario bastante convulso. Ingeniero Salomón Lerner. Bueno, creo que en toda etapa, digamos, de una crisis política hay quienes se refuerzan y quienes se debilitan, indudablemente. Quienes han estado participando dentro del Congreso y que vacaron al presidente Martín Vizcarra, indudablemente se han debilitado en general, ¿no? Algunos más que otros inclusive, y ha habido ya renuncias importantes en partidos políticos como Acción Popular, con Alianza para el Progreso, también en algunos otros frentes más pequeños que han estado en el Congreso, llámese UPP, en donde también ha habido fraccionamientos, y donde también en el Frente Amplio también ha habido fraccionamientos. Ni qué decir en Podemos, en donde prácticamente uno solamente, el candidato de ellos, optó por votar a favor de la no vacancia, y todo el resto votó a favor de la vacancia del grupo Podemos. Entonces creo que ahí casi todos han quedado debilitados, en realidad la mayor parte de ellos. Quizá el que justamente votó para que no existiera la vacancia, que es el Partido Morado, es el que ha salido fortalecido, si ustedes quieren llamar así, de este trance del Congreso y de los partidos políticos que están en la actividad. Pero ha habido otros partidos políticos fuera de la actividad del Congreso que también han tenido sus fortalezas y debilidades, ¿no? Llámese el caso del Partido Victoria Nacional de George Forsyth, que en un principio habló de un golpe de Estado y finalmente aceptó que realmente pudiera continuar en un momento dado el presidente Merino, el expresidente Merino, pero luego se rectificó hacia el camino de que la situación política no daba de ninguna manera posibilidades a elecciones claras y transparentes en el país, y se optó por pedir también la vacancia del expresidente Merino. Y en el caso de Verónica Mendoza, indudablemente, también en cierta forma ha podido tener alguna fortaleza en un comienzo. Sus actividades en el sur no la respaldaron en un pequeño incidente en Cusco, pero ella indudablemente sigue siendo una líder o una lideresa interesante, importante en este momento, en donde mucha juventud que ha salido a la calle ha tenido banderas
que podría ella estar enarbolando, ¿no? Eso es un poquito, creo que el resumen de esta primera crisis de los partidos políticos o de los movimientos políticos que están hoy día en la plataforma, digamos, del proceso electoral que nos avecina en abril del próximo año. Rafael, ¿cómo ve usted el comportamiento de los partidos políticos? ¿Cómo analizó el comportamiento de estos partidos políticos durante esta semana en el país? Bueno, buenos días. Mucho gusto de estar otra vez acá. Yo coincido con Salomón. Creo que este respiro de aire fresco que tenemos permite clasificar a las fuerzas políticas en dos. Las fuerzas políticas del pasado, más o menos incluidas en este sistema que ve a la política como intercambio de prebendas, que incluya a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, porque todas aportaron votos para la vacancia, excepto el Partido Morado, que en este momento a través de Francisco Sagasti está favoreciendo la transición, y por otro lado las fuerzas políticas nuevas, las que anuncian un nuevo ciclo, que son por supuesto el Partido Morado, Verónica Mendoza y Forsyth con algunas dubitaciones, pero finalmente también optó por apoyar el movimiento juvenil, que a mí me parece que ha sido el actor clave en este cambio. Entonces me parece que el panorama político del Perú de ahora para adelante es sustancialmente distinto. Creo que estas fuerzas políticas del pasado tienen poco que jugar, pocas posibilidades de captar el interés ciudadano, y que estas nuevas fuerzas políticas son las que van a competir y ojalá en el futuro a colaborar entre sí para derrumbar al país en esta nueva etapa de su tercer siglo de vida republicana. Esa es mi opinión. Ahora, hay quienes han señalado y han hecho hincapié en el tema de las fechas, ¿no es cierto?, en las que se produce esta situación. 20 años después de la caída del gobierno de Alberto Fujimori, 20 años después de que asume, ¿no es cierto?, un régimen de transición similar a lo que está ocurriendo ahora cuando asume Valentín Paniagua, 20 años en que un presidente del Congreso asume el cargo, ¿no es cierto?, y estamos nuevamente en un ciclo muy parecido a lo que ocurrió hace 20 años. Entonces es inevitable hacer esa comparación respecto a esos momentos, respecto a esta conducta cíclica que suele haber en el país. Estamos en un momento muy similar a lo que ocurrió en el 2000. ¿Cómo podrían ser esos comportamientos de la transición en este momento, en el 2020? Estamos frente a una posibilidad de hablar de otro momento distinto, de algún tipo de cambio, de escuchar a las voces que están mencionando hablar de un cambio constituyente, por ejemplo, ingeniero Lerner. Bueno, creo que la cuestión se asemeja porque hay un tema central que fue hace 20 años atrás, como tú lo mencionas, con la elección transitoria de un gobierno transitorio de Valentín Paniagua, con respecto a lo que hoy día tenemos un también gobierno transitorio de 8 meses de Francisco Sagasti, ¿no? Y la clave central, la matriz que maneja estos dos cambios transitorios es la corrupción. Entonces creo que el sistema democrático peruano se ha visto afectado primero
por un aspecto de corrupción muy agravado en los últimos años del gobierno de Fujimori, con mucha pérdida del sistema democrático en lo que respecta a derechos humanos, la persecución de personas contrarias al régimen fujimorista de esa época, y lo que hoy día estamos viendo, 3 o 4 años de un sistema en donde hemos tenido que los últimos 4 presidentes y algunos otros gobernadores de diferentes regiones del país hoy día están en la cárcel por justamente el problema de la corrupción. Entonces creo que este es un problema latente que ha tenido estos 2 gobiernos transitorios, esa es la matriz que los ha unido. Y eso ha debilitado indudablemente el sistema democrático. Creo que especialmente los últimos 3 años, la debilidad del sistema democrático se ha visto afectada, más aún con la pandemia, que ha puesto en clara evidencias que nuestro sistema, tanto de salud especialmente, pero también el educativo, el de la conectividad, ha sufrido una forma bastante complicada. Y lo complejo es hoy día que tenemos hoy día casi un 10% más de pobreza, tenemos hoy día más anemia, más desnutrición, y eso acelera la necesidad de cambios importantes. Tú mencionas la cuestión de la Constitución, la Asamblea Constituyente. En este momento, Democracia Descentralizada, una agrupación pequeña del Congreso, ha presentado un planteamiento de poder hacer en abril una ánfora en la cual el pueblo peruano se puede expresar y decidir si requiere el país una nueva constitución, una asamblea constituyente para poder formular esta constitución. Seguramente algunos partidos políticos en la contienda van a tomar una posición frente a esto, esperamos que eso sea, pero creo que es para la democracia peruana pedir en un referéndum a la población si puede hacerse una asamblea constituyente o reformas a la Constitución, dependiendo cuál va a ser la pregunta efectivamente de ese plebiscito, de ese referéndum, pueda ser importante también para que el sistema democrático quizá en el país pueda ser reforzado. Rafael, respecto a esta circunstancia, ¿existe algún símil entre lo que ocurrió en el año 2000, lo que viene ocurriendo ahora, este proceso cíclico en nuestro comportamiento democrático? Claro, el símil me parece obvio, y creo que todos soñamos en que así como Paniagua fue la figura epónima del año 2000, Sagasti pueda cumplir el mismo rol el año 2020. De hecho, ha empezado muy bien su presidencia, genera muchas expectativas, nos devuelve la confianza y la autoestima. Pero yo no creo que sea cíclico, creo que es acumulativo. Lo que ahora pide, sobre todo la juventud, sobre todo esta llamada generación del Bicentenario, va más allá de lo que pedía la movilización de hace 20 años. Porque ahora lo que se está pidiendo es una democracia de mayor calidad. Hace 20 años lo que se pedía era recuperar la práctica democrática de elecciones limpias y, como ha dicho Salomón, de lucha contra la corrupción. Me parece que este movimiento recoge, repite, replica lo del año 2000, pero va más allá, es cualitativamente más ambicioso, más profundo. Yo creo que hay cuatro generaciones, 4 momentos que son acumulativos. 2020, 2000, 1980, 1960. 1980, después del gobierno militar, viene otra vez la esperanza en Belaúnde y los Portillos, y nace, por ejemplo, una nueva fuerza política que es Izquierda Unida. Tenemos un periodo de partidos con contenido ideológico y programático, ¿no es cierto? La derecha, el APRI y la izquierda. Pero antes de 1960
hay también un hartazgo. Se había recuperado la democracia formal del 56, pero había el gobierno oligárquico de Manuel Prado, y entonces en el 60 empieza un cambio en la política y la aparición de nuevas fuerzas políticas que demandan los nuevos reformismos, lo llamó Julio Kotler, que demandan una ampliación de la participación de los pobres, de las capas inferiores u oprimidas en la política. Eso se expresa en los nuevos movimientos del 56, Acción Popular, Partido Demócrata Cristiano, Movimiento Social Progresista. Se expresa en la gran esperanza que despertó Belaúnde en aquella época con sus reformas estructurales, y se expresa también en las expectativas que luego despertó Juan Velasco Alvarado. No es casualidad que Sagasti, como Salomón y como yo, dicho sea de paso, sea miembro de esa generación. Sea miembro de esa generación que simpatizó con estas nuevas fuerzas políticas, que participó en la reforma del gobierno de Velasco, y que sea ahora Sagasti, así como el padre de uno de sus ministros, Quijandría, sean dirigentes estudiantiles de aquella época, Sagasti como Salomón en ingeniería, Quijandría en la Universidad Agraria, y que acompañan este proceso de insurgencias acumulativas a lo largo de los últimos 80 años. Sé que soy un poco extenso en esta reflexión, pero me parece que hay que remontarla más allá del símil entre Paniagua y Sagasti entre el 2000 y el 2020. Bien, me parece interesante en todo caso ese tema de la acumulación de experiencias, y finalmente que tienen un punto en común, ¿no? Que es el tema de la juventud, que es la que finalmente ha logrado aflorar estas demandas, estas incomodidades, ¿no es cierto? Y que hayan salido estas demandas a flote, ¿no es cierto? Y este tema finalmente a recalcar en esta lucha. Ingeniero Salomón Lerner, Rafael Roncayolo, muchísimas gracias por conversar con nosotros, y tenemos pues a la expectativa de ver cómo avanza este gobierno de transición de Francisco Sagasti, y seguramente habrá posibilidad de seguir analizando más adelante cómo va desarrollándose en estos 8 meses y cómo va el proceso de aquí hasta las elecciones, y ojalá todo continúe bien hasta el 28 de julio del 2021. Muchas gracias, encantado. Muchas gracias. Listo, y ya saben ustedes, amigos y amigas oyentes, que pueden encontrar estas y otras entrevistas, como siempre, a través de www.otramirada.p, y nos encuentran en redes sociales también como Otra Mirada.